A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su Ahl Bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en Casa. Hay un fenómeno ampliamente conocido o reconocido en el Islam, el cual consiste en pensamientos intrusivos y perturbadores que pueden afectar la fe y el bienestar espiritual de un individuo. Estos pensamientos muchas veces suelen ser de carácter negativo y pueden causar ansiedad, dudas e inquietudes en la mente de una persona. En el Islam se considera que esos pensamientos son los denominados susurros de Shaitán, es decir, el waswas de Shaitán. Por lo tanto, es importante que todo creyente aprenda a protegerse y a fortalecer su fe en cuanto lo más se requiera. La fe islámica y el Islam, obviamente, en general, enseñan y proporcionan herramientas y orientaciones para contrarrestar los efectos del susurro del maldito Shaitán. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el susurro. Waswasu min sharri al-nas. Vamos a hablar un poco sobre el susurro de Shaitán, el cual ha estado detrás del hombre por toda la eternidad y seguirá así siempre, hasta el día del juicio, donde Allah subhanahu wa ta'ala le va a pedir cuentas al maldito de Shaitán de por qué obviamente a través de susurros ha desviado a muchos de sus creyentes. Dice el Sagrado Corán, Sura 7, Aleya 16, Bismillahirrahmanirrahim. Dijo Iblis, ¿no? Por haberme tú extraviado, yo les induciré a apartarse de tu camino recto. ¿Quién es Shaitán? Ya tenemos nosotros un podcast donde lo pueden buscar. Aquí en el Islam en Casa se llama ¿Quién es Shaitán? Y explicamos solamente cuál fue y cómo se creó el demonio Shaitán. Pero obviamente quiero que sepan que Shaitán no es un ángel. Shaitán es una creación de Allah subhanahu wa ta'ala, un jinn, y obviamente adoraba mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Se decían que las prosternaciones de Shaitán pueden llegar a 1000 años y los rukus pueden llegar a 5000, 6000 años, porque era de los que más adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala que se hizo obviamente de los más cercanos. El nombre original de Shaitán es Al-Aziz. Y bueno, Shaitán se llena de arrogancia y entra en el desvío cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dice que tiene que someterse, porque Allah subhanahu wa ta'ala crea al profeta Adán, el ser humano, el primer hombre, y le dice que se prosterne. Shaitán dice: no lo voy a hacer porque él fue creado del barro y yo fui creado del fuego. Por tal motivo Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: salte de aquí. Y obviamente en el momento de que lo destierra, Shaitán le pide un tiempo a Allah subhanahu wa ta'ala y le dice: denme un tiempo y yo lo voy a hacer que toda su comunidad Bani Adam, todos los hombres se desvíen. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice: desviarán a aquellos que no estén bajo mi tutela, es decir, aquellos que sigan mis decretos no serán desviados, y aquellos que no, obviamente,
caerán en tu susurro. ¿Qué es el susurro de Shaitán? Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, hermanas y amigas, son todas aquellas cosas que vienen inconscientemente a nuestra mente. Todos esos pensamientos inconscientes que vienen a nuestra mente son susurros de Shaitán. O sea que todo lo que yo estoy pensando malo, es waswas, no. Si son buenos, se denominan inspiración. Si son malos, se denominan susurro, el waswas de Shaitán. ¿Cómo así que son buenos? Si son buenos, son inspiración. Por lo menos a la mamá del profeta Moisés. Cuenta la historia que cuando entraron los egipcios a acabar con todos los niños en la época del profeta Moisés, estaba el profeta Moisés de brazos y tan pronto entraron a la casa, la mamá del profeta Moisés lo tomó inmediatamente, dicen que lo metió en un horno, y el horno estaba prendido, candente. Y bueno, ella no supo, no tenía idea, por así decirlo, de que el horno estaba encendido y lo metió allá. Y después cuando se fueron, reaccionó donde estaba el niño y fueron a abrir el horno y estaba el profeta Musa, Moisés, la paz sea con él, dentro del horno, pero obviamente el fuego se había convertido en frescor, como lo hizo Allah subhanahu wa ta'ala en su momento con el profeta Abraham. Paso seguido lo llevó y lo puso en la cesta y lo envió en el Nilo y le dijo a Allah subhanahu wa ta'ala: estése tranquila que un enemigo de él y un enemigo mío lo van a recoger y yo te lo voy a devolver después. Ella no sabía qué hacer y lo puso en la cesta y lo envió por el río Nilo, sin saber qué podía acontecer. Eso es una inspiración, donde Allah subhanahu wa ta'ala, a través de una inspiración indirectamente, obviamente no una revelación como los profetas, nos indica a veces qué hacer. Nosotros decimos como nuestra intuición y uno dice: ay, a mí se me ocurrió hacer tal cosa. No, eso básicamente es una inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala que te lleva a hacer algo bueno y tú no tienes idea de dónde proviene. Es un pensamiento inconsciente, el cual se llama inspiración. Cuando es inspiración no es obviamente malo, pero cuando es malo es porque es una tentación. Es cuando te incita a hacer algo malo, ¿sí? Es cuando el Sagrado Corán dice: Inna shayatina la yuhuna. Ciertamente el Shaitán les hace revelación a estas personas. Les dice como la audubilá, cometer haram. Le dice la audubilá, como entrar en cosas que sean prácticamente ilegales. Cuando es algo malo, se denomina waswas. Cuando ese pensamiento es malo. Cuando ese pensamiento es bueno, es una inspiración y ahí no hay ningún waswas de Shaitán. Por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Taha, lea 39, cuando nosotros revelamos a tu madre lo que fue revelado, ¿sí? Es decir, a la mamá del profeta Moisés, que lo pusiera en la canasta, obviamente, y lo dejara rodar en el Nilo, y lo recogió obviamente la mamá del faraón. Ahora bien, nosotros tenemos dos tipos de waswas, dos tipos de susurro en Shaitán. Uno es mental y otro es práctico. Dice el Sagrado Corán, Sura 16, alaya 99. Bismillahirrahmanirrahim. En verdad, Él no tiene autoridad sobre quienes son creyentes y confían en su Señor. Nosotros tenemos que Bilal Habashi le ponían las piedras calientes en el estómago, calientes. ¿Y qué decía? Ahad, ahad, ahad. No importaba cuánto lo torturaran, siempre decía ahad. Uno solo, uno solo. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, a esas personas que prácticamente tienen fe sobre Él,
creen en Allah subhanahu wa ta'ala, Dios obviamente les da fortaleza y no deja ni siquiera que el Shaitán se les arrime, que ningún otro ser los desvíe de su camino. Ahora bien, decimos que hay dos tipos de waswas, de susurro. Uno que es mental y uno que es práctico. Cuando es mental, ese susurro llega a través de la debilidad de nuestra voluntad. ¿Cuándo se quiebra nuestra voluntad? Cuando tenemos una crisis nerviosa, cuando tenemos una pérdida de la familia, cuando tenemos una pérdida económica, cuando tenemos una pérdida, bien sea amorosa. En ese momentico, Shaitán ve que nuestra fe está bien débil. Inmediatamente él se arrima a decir, no, estás viendo la subhanahu wa ta'ala, tanto que te quiere supuestamente, te quitó el dinero, te quitó esa pareja, te quitó la economía. Ese es el waswas. Ahí es entra el waswas. En esos momentos, nuestra fe, por así decirlo, no está fortalecida. Entonces, como no está fortalecida, el maldito de Shaitán se aprovecha. Por tal motivo, tiene que tener mucho cuidado y siempre mantener su fe constantemente en un estado de elevación. ¿Sí? Para eso, obviamente, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Siempre hagan sus oraciones a tiempo. Esa es la forma, obviamente, de fortalecer su fe desde un punto de vista mental. Cuando es práctica, es cuando las personas están en la oración y entra la duda. ¿Por qué ruku voy? ¿Por qué suyud voy? ¿Esto es najis? ¿Esto es puro? ¿Esto es impuro? Entra el waswas a través de la práctica. ¿Sí? Cuando uno conoce las leyes prácticas, se las cambien, Shaitán no entra. Pero cuando nosotros tenemos una debilidad, Shaitán se nos mete a través de eso. Entonces, ¿en qué raka voy? El Ahkam te dice qué hacer cuando no puedo identificar en qué raka vas. ¿En qué suyud voy? El Ahkam te dice qué hacer cuando no sabes si hiciste el tashahud, si hiciste la segunda raka, si hiciste la segunda prosternación. Hay que conocer su religión. Cuando nosotros conocemos nuestra religión, Shaitán no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad de entrar, obviamente, en nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de desviación que utiliza Shaitán? Queridos oyentes, queridos hermanos, queridas hermanas, hermanos musulmanes, Shaitán nos ataca el nafs, no la razón, nuestro nafs. Cuando nosotros tenemos nuestro nafs, obviamente dispuesto para que Shaitán venga, es ahí donde él obviamente nos ataca. Él la razón no la ataca. Él ataca el nafs. ¿Qué es nuestro nafs? Lo que queremos, ¿sí? Nuestros deseos, todas esas cosas que nosotros pedimos, el deseo de tener más dinero, el deseo obviamente de buscar mujeres, el deseo de comer más. Shaitán se nos mete ahí a través de eso. Si nosotros no tenemos acomodado o no tenemos fortalecido ese nafs es el campo donde Shaitán nos va a atacar con todo lo que él tenga. ¿Por qué? Porque Shaitán simplemente lo que te hace es el waswas. Shaitán nomás te invita. Shaitán no le dice a usted, toma la piedra, tírala. Ojalá vaya tenga intimidad con una no mahram, con una no íntima. No, él simplemente hace el waswas. Te incita. Y como estás débil, en la parte obviamente mental o la parte práctica, ¿el que hace? Te ataca. Por eso nosotros que decimos, min sharri waswas el khannas, ¿sí? Nosotros obviamente buscamos siempre que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de ese susurro de Shaitán. Primero que todo, los métodos de desviación, uno de ellos es que Allah subhanahu wa ta'ala, los métodos de desviación que Shaitán, a través de que nos muestra el pecado, a
través de mostrarnos el pecado. Nos muestra el pecado como algo bello. Usted va a hacer reiva, él dice que está bien. No, estamos hablando nomás, es una parte política, no te preocupes por eso. Va a hablar con una mujer que nos hará íntima. No, no se preocupe, nomás está hablando. Él, lo que es bello, lo muestra. ¿Sí? Lo muestra lo que es bello. Por eso, Sagrado Corán, la Sura 2, Aleya 11, a los hipócritas, que dicen, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha qila la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihuna. Y cuando se les dice no corrompáis en la tierra, pero ¿cómo así? Si nosotros en verdad somos reformadores de lo que está mal. Eso es lo que pasa. Cuando ven lo malo, dicen que prácticamente está mal. Así que uno de los métodos de desviación de Shaitán es que el pecado te lo pone bonito. El segundo, ¿qué es? Crea olvido. Él crea olvido en ti. Ya ustedes ven el profeta Yusuf. Cuando el profeta Yusuf le dice al copero que está en la cárcel y lo llama en el faraón, que le acuérdate de mí cuando estés delante de tu Señor. Quiere decir que el copero, cuando estuvo delante del faraón, Shaitán le hizo olvidar que allá está el profeta Yusuf. ¿Sí? Shaitán le hizo olvidar de eso. A veces Shaitán nos hace olvidar a nosotros las cosas. Nos distrae. Y después decimos, yo tenía que hacer tal cosa. Se nos pasa como el tema de la oración. Las personas tienen que hacer el asr y a veces los ocupa tanto Shaitán y hace que las personas básicamente se olviden del rezo, la autovila. Así que se les pasa. La segunda forma de Shaitán es hace que las personas se olviden. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice que el día del juicio en el Sagrado Corán, Shaitán, ¿qué va a hacer? Shaitán va a decirle a las personas, a la zona tal, no, yo no hice absolutamente nada. La gente va a decir, pero es que él me guió. No, yo no hice nada. Yo simplemente le susurré a usted. Allá usted, como que dice su problema. ¿Sí? Básicamente, Shaitán va a dejar al ser humano solo. Dice el Sagrado Corán, Sura 2, Aleya 34, Bismillahirrahmanirrahim. Y se llenó de arrogancia y fue de los que no creen. Shaitán, obviamente, cuando le dijeron postérnese, dijo, no señor, no me va a posternar. Se llenó de arrogancia y terminó siendo ¿qué? Un kafir. Shaitán fue que le susurró a Caín básicamente para que matara a Abel. ¿Por qué? Porque obviamente Caín veía que las acciones de Abel eran mejores y básicamente lo mató a través del susurro de Shaitán. ¿Sí? A través del susurro de Shaitán. Cuando las personas dan la oportunidad para que Shaitán entre, van a entrar en un problema muy grande. Porque Shaitán entra con todo lo que tiene. Te genera arrogancia, te genera baja estima, te genera envidia, te cae con todo. Y cuando te cae con todo, vos no sabes ni siquiera a veces qué puedes hacer. Por eso está la sura Qul a'udhu bi rabbin nas y Qul a'udhu bi rabbil falaq. ¿Sí? Cuando nosotros entremos en el waswas de Shaitán, reciten estas dos suras. Qul a'udhu bi rabbin nas y Qul a'udhu bi rabbil falaq. Miren, les voy a decir lo siguiente. No dejen jamás que Shaitán entre. Shaitán, cuando entra en la vida de nosotros, Shaitán entra con la raíz del kufur. Y la raíz del kufur se encuentra en tres cosas: en la arrogancia, en la desobediencia y obviamente en la envidia. Todo eso lo trae Shaitán a través de su waswas. Pregunta: ¿cómo salgo de ello? Simplemente a través del dhikr. ¿Sí? Dice el Sagrado Corán, Sura 23, Aleya 97. Y di, mi Señor, me refugio en ti, del susurro de los demonios. Wa qulu rabbil, dice el Sagrado Corán,
Waqulu rabbil di, y me refugio en el susurro de Shaitán. Presten mucha atención las artimañas que utiliza Shaitán para desviarnos. Acuérdense que cuando es algo bueno, es una inspiración. Y cuando es algo que los incite a ustedes a caer en el pecado, ese es el waswas. Hay un hadith del Imam alayhi salam que dice: Man arafa nafsa, fakan arafa rabbaka. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Si ustedes saben que algún lugar los va a llevar a ustedes al haram, no vayan. Si ustedes saben que alguna cosa, alguna acción los vaya a llevar al haram, aléjense de ello. Conózcanse a sí mismos. Inshallah puedan compartir este podcast con cualquier persona que ustedes vean que lo necesite. Y aléjense, por favor, del maldito de Shaitán. Aléjense con todas sus fuerzas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.